Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este último viernes de octubre, 28 de octubre de 2016. Hoy ya de vuelta, lo echábamos de menos, pero ya está con nosotros Alejandro Fernández, gerente de estudios y socio de Géminis. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvieron las latitudes magallánicas? Estupendo, muy bien. El clima me tocó espectacular. No Cuando aquí llovía, allá había un sol brillante. 14 grados. Pucha, nadie sabe para quién trabaja, la verdad. Bueno, pero estamos felices de tenerte aquí los auditores de vuelta en el programa. Vamos, además que te comentaba antes de comenzar que había escogido el día preciso. Tenemos una cantidad de cifras para comentar, no solo de Chile, de Estados Unidos. Tenemos también semana para comentar hechos de economía y política que tanto te gustan. Te voy a preguntar de todas maneras, pero vamos, ordenémonos un poco, vamos a los indicadores. Tenemos Asia, el Nikkei avanzó un 0,63, Hang Seng abajo un 0,77, Shanghái también desciende un 0,17. En Europa, la plaza de Inglaterra, es decir, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,14%, el CAC 40 de París también arriba con un 0,33. El DAX alemán baja un 0,19% y el IBEX 35 de España avanza un 0,04%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En la bolsa en positivo, el Dow Jones crece un 0,42%, el Standard & Poor's también un 0,35% y Nasdaq un 0,20%. A nivel local, la bolsa está bajando en el día de hoy. 0,38 el IPSA y el IJPA en 0,32. ¿Qué pasó con el cobre? La verdad que ha tenido una semana muy activa, muy importante. Así es. Sigue subiendo, tuvo un alza en el día de hoy de 1.20 hasta los $2.16 la libra. Lo que bajó hoy día y sigue bajando es el dólar. La verdad que llegó a cotizarse, por ejemplo, en la mañana a 6.53, pero cerró en 6.49 comprador y 6.49,3 vendedor, lo que representa casi un peso menos que el cierre del día de ayer. No, menos de un peso, no. Ayer se cerró 6.54 por ahí. Sí, 4 pesos más o menos. Sí, 4 pesos menos a lo que fue el día de ayer. Y así, durante esta semana tuvo un retroceso de casi 20 pesos, 17,2 pesos. La fortaleza de nuestra economía, ¿ves tú? Parece, ¿ah? Bueno, ahí la fortaleza, tuvimos desempleo en el día de hoy. Si quieres, partimos con esa cifra de desempleo que bajó un poco con respecto a la medición anterior, que fue un 6,9, fue un 6,8% en 12 meses. Pero la verdad que tenemos que analizar qué pasa con las distintas regiones, porque las regiones del norte, por ejemplo, Tarapacá, suben en desempleo. Las regiones del sur bajan en desempleo y hay otras que se mantienen igual. Recordemos que hace unos días, creo que fue el martes o el lunes, tuvimos el desempleo en el Gran Santiago por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que la cifró en 7,2%. 7,2%. Pero hagamos un doble clic. A mí me interesa saber qué pasa con los ocupados, qué pasa con la fuerza laboral, qué pasa con el empleo por cuenta propia. ¿Ha subido tanto como en meses anteriores? Sí, la verdad es que los datos de empleo son más bien flojos, los de la Universidad de Chile y los del INE. En el caso de la Universidad de Chile, si bien el desempleo es casi idéntico al de un año atrás, 7,2 versus 7,1, o sea, lo mismo, lo preocupante es que el empleo cayó 1,2% respecto del mismo trimestre del año pasado, y el desempleo baja porque la fuerza de trabajo también se reduce, o sea, aquella gente que estaba buscando trabajo y que no lo encontraba ha optado en buena medida por retirarse del mercado del trabajo, es decir, dejar de buscar, y por lo tanto está fuera de la fuerza de trabajo y no se contabiliza entonces como desocupado. En el caso del INE las cifras son menos dramáticas, estas son a nivel nacional, pero el crecimiento de la ocupación se redujo. Aquí la tasa de desempleo respecto de septiembre del año pasado subió 4 décimas, de 6,4 a 6,8. El empleo creció 0,9, bajó un poquito, venía lento, pero se lentifica un poco más.
y la fuerza de trabajo también está creciendo más lento, pero por arriba del empleo. Y sobre tu consulta, los empleos por cuenta propia siguen creciendo rápido, son los que aportan más a la expansión del empleo. Los empleos asalariados prácticamente no crecen, y por lo tanto el panorama del mercado laboral, digámoslo, se sigue deteriorando un poco, pero no es una situación dramática. Lo más probable es que todavía veamos algún empeoramiento en los números de este mercado en los próximos meses, pero yo creo que estamos más o menos en el techo ya del desempleo. No creo que suba mucho más respecto a donde está. Además, la estacionalidad empieza a ayudar un poco, así es que yo creo que estamos más o menos ya pasando lo peor. ¿Te preocupa el hecho de que la gente ya no esté buscando tanto trabajo? Es algo que sucedió en Estados Unidos. ¿Te acuerdas a raíz de la crisis subprime que hubo una gran destrucción de la fuerza de trabajo? ¿Tú lo vislumbras como un problema en Chile? Yo creo que es algo que ocurre siempre cuando el mercado del trabajo se pone complicado y que después se tiende a recuperar. O sea, no son efectos permanentes de pérdida en la participación del mercado laboral. La tasa de participación de los hombres está bastante estable en una mirada de largo plazo. La de las mujeres ha bajado un poquito, pero muy poco. Y por lo tanto, yo diría que en principio no hay razones para preocuparse. Evidentemente, si esto tiende a perpetuarse o a hacerse más intenso, podría ser, pero por la desaceleración económica no debería haber un fenómeno más permanente, más duradero. Lo que sí es importante, y es algo que también está influyendo o se mezcló con la crisis en Estados Unidos y que está ocurriendo o va a empezar a ocurrir con mayor claridad en Chile, es el tema del envejecimiento de la población, es el cambio demográfico que lleva a que cada vez haya menos gente entrando al mercado del trabajo porque hay menos gente en edad de trabajar y más gente que está retirándose, más gente jubilada, y eso entonces lleva, es algo que está pasando en países como Japón también, donde la fuerza de trabajo y el empleo están cayendo de manera sistemática. 3% salió hoy día el empleo en Japón. El desempleo bajó, pero es un hecho que el número de ocupados está cayendo, o por lo menos no está creciendo, desde hace varios años. Y eso es un tema demográfico, básicamente. ¿Y en Chile cómo estamos con respecto a los países de la OECD, Alejandro? Hablando del tema de envejecimiento, ¿todavía tenemos un gap con respecto a ello? Pero muy pequeños. Somos uno de los países que ha envejecido más rápidamente en América Latina. Y ayer precisamente estaba mirando el documento de la Dirección de Presupuesto, no me acuerdo cómo se llama, Estudio de Finanzas Públicas o algo así, que es donde está todos los datos del presupuesto, las proyecciones para el año que viene, para los 3 años siguientes, y ahí hacían un análisis del tema demográfico y en realidad las perspectivas para los próximos, digamos de aquí al 2050, el análisis era más largo, pero de aquí al 2050 vamos a observar un envejecimiento muy, muy significativo en la población de Chile. O sea, hoy día hay 5 o 6 trabajadores, trabajadores por cada pasivo, por cada gente que está jubilado, que no trabaja por alguna razón, mayor de edad me refiero, de mayores de 65. En el 2050 van a ser 2 por cada persona que está retirada o jubilada por alguna razón. Bueno, y ahí también está el apremio por hacer esta reestructuración, reformulación, readecuación de todo el sistema de pensiones, porque obviamente que eso va a ser un peso muy, muy importante para el Estado y para los cotizantes. Va a haber un empobrecimiento si no se logra de la gente. A ver, desde el punto de vista nuestro, el sistema previsional es inmune a ese efecto. A lo que no es inmune es al hecho que la gente viva más y por lo tanto que haya que financiar pensiones por un periodo más largo de tiempo. Entonces lo que es urgente arreglar es la baja densidad de cotizaciones, o sea, el hecho que la gente cotice esporádicamente porque por las razones que sea, porque está en el mercado informal a veces está en el formal, porque a veces trabaja, a veces no trabaja, pero hay que arreglar el tema de las lagunas previsionales por un lado. Yo creo que hay que aumentar la cotización previsional también, porque hay que financiar jubilaciones por más años.
Y hay que, si bien aquí la jubilación no es obligatoria a los 60 o 65 años, actúa como un indicativo relevante, o sea, la gente se lo toma en serio, como que esa es la edad que hay que retirarse, y ese es un tema que yo creo que hay que cambiar, o sea, la edad sugerida de jubilación debiera subir a los 70 años, digamos, gradualmente, no trata de subir de un golpe, de una sola vez, pero digamos, a partir de, no sé, el próximo año subir 6 meses o un año por año y hasta que llegara a los 70 y después indexarlo a la esperanza de vida. Bueno, y eso también, si uno lo ve del lado, lo que significa para la gente, también mantenerse activo es algo fundamental en todo lo que es su cabeza y su organismo. Se ha dicho muchas veces que muchas de las personas que se van para la casa se van hacia abajo, gente ya de edad mayor. Hacen una pasadita por la casa y se van directo al patio de los Callados, pues. Ay, no lo digas así tan fuerte y claro, tan crudo, Alejandro, no me gustó eso. Pero es cierto. Es cierto. Y lo otro es que en estas condiciones demográficas la posibilidad de volver al sistema de reparto es una locura completa. O sea, no tiene ni una posibilidad de ser financiado razonablemente un sistema con esas características, porque cuando fue viable era exclusivamente porque había mucha gente trabajando y poco jubilado y que además sobrevivían poco. Te quiero hacer una pregunta, tiene que ver un poco con lo que estabas comentando. ¿Cuándo me voy a jubilar yo? No, te quedan muchos años. ¿Cuándo me voy a jubilar yo también supongo que me quedan muchos años. No, la pregunta va porque me dijiste, yo estuve leyendo algo de la dirección de presupuesto, alguna estadística. ¿Tendrá que ver con el tema del reajuste fiscal que no fue rechazado? Fue rechazado en la Cámara de Diputados, aprobado en el Senado, pero nuevamente rechazado. ¿Tendrá que ver con eso o no? No, en realidad no. ¿Te preocupaba ese tema? Me preocupa sin duda el cantinfleo de los diputados, una vez más, digamos, pero yo creo que los empleados públicos tienen que tomar conciencia, uno, de que tienen los que tienen contrato, tienen empleo garantizado por el resto de su vida laboral, segundo, que ganan más que los trabajadores del sector privado. Sí, había un estudio y había como unas diferencias brutales. Increíble, incluso casi de 300.000 pesos. Sí, y por otro lado, que se vayan acostumbrando, porque la situación fiscal, a menos que tengamos, no sé si a estas alturas suerte o mala suerte, en que el precio del cobre suba mucho en los próximos años, pero vamos a enfrentar una situación fiscal extremadamente complicada de aquí al resto de la década y, por qué no decirlo, después también. Y por lo tanto, pensar en que los reajustes de remuneraciones para el sector público puedan ser muy distintos a lo que se está proponiendo ahora, lo que se aprobó en el Senado, lo que propuso el ministro de Hacienda y el gobierno, simplemente no va a ser posible. Ha tenido una tarea activa el ministro de Hacienda en los últimos días. No lo envidio. La verdad que muy, muy activa, no solo con el tema del nuevo presupuesto, sino el tema del reajuste del sector público. Hay cambio también dentro de lo que es el Banco Central. Mario Marcel, a nivel de los inversionistas y a nivel de los distintos académicos, no es algo que los llenó de sorpresa. Era algo previsible que él podría ser un candidato. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo diría que la sorpresa habría sido que nombraran a otro. De hecho, cuando lo nombraron como consejero del Banco Central hace un año, se decía, estas cosas nunca se saben a ciencia cierta, pero se decía que era con el compromiso de nombrarlo presidente a la salida de Rodrigo Vergara. Yo lo tuve de alumno a Mario Marcel y tengo la mejor opinión de él, aparte de que es extremadamente inteligente, es un personaje que es absolutamente técnico, o sea, no me cabe duda que tiene el perfil adecuado para dirigir el Banco Central y que no se va a dejar presionar. Él fue director de presupuesto, tiene una larga carrera en el tema de servicio público, el tema pensiones, el tema laboral, pero yo creo que es un muy buen nombre para presidente del Banco Central, porque yo creo que va a mantener un perfil técnico permanentemente y no va a permitir que las presiones le hagan mella, digamos. ¿Te llama la atención el momentum en el cual es nominado? Porque obviamente que Rodrigo Vergara no ha terminado su mandato, lo tiene hasta diciembre, entonces la verdad que hayan dos presidentes, uno en ejercicio y uno diciendo, desocúpame la silla. Es raro. Es muy raro. Yo creo que debe ser súper incómodo también para ambos.
Sí, a mí me sorprendió como a todos, no sé qué explicación haya, pero en realidad ninguna explicación que pueda haber me parece muy razonable. Yo creo que lo razonable era esperar hasta el momento en que se terminara el periodo de Rodrigo y ahí nombrar al sucesor. Era algo que toma 5 minutos, así es que, o menos, entonces bueno, no era necesario hacerlo con tanta anticipación. A lo mejor algún tema que tiene que ver más bien político que técnico. Puede ser una lectura que uno le puede hacer. Puede ser, pero... ¿Tú crees que Rodrigo Vergara deja el Banco Central? No queda como consejero. Ha sido la historia de otros presidentes que también son consejeros, que es difícil de presidente volver a ser consejero de nuevo. La verdad es que yo estoy absolutamente en discrepancia con esa visión. Yo creo que o es un problema de ego, eso de decir yo no puedo ser consejero por haber sido presidente, o no sé de qué se trata esto, porque en realidad a mí si me nombran para estar 10 años en un lugar, a menos que tenga razones muy poderosas para abandonar eso antes, creo que hay que cumplir los 10 años. Entonces, Rodrigo Vergara entró, entiendo que tal vez con también un compromiso de que cuando se diera la oportunidad le iba a ser nombrado presidente, perfecto, ni un problema con eso. Está terminando sus 5 años como presidente, le quedan 3 como consejero. Yo creo que debería terminar el periodo. Ahora, si se va o no, él mismo ha dicho que no lo tiene claro todavía, pero mi opinión es que debería completar el periodo y que todos los que se han ido antes de tiempo han hecho mal. Una visión completamente distinta, la que tú me has entregado, porque he hecho esta pregunta a otros economistas y son, bueno, la verdad que no se han quemado con decir es lo que no debe ser. Dicen históricamente hicieron tal cosa. Sí, mal hecho históricamente. Alejandro Fernández, hacemos una pausa, ¿te parece? Después vamos a hablar de las cifras sectoriales en Chile y también del PIB en Estados Unidos. Visiones a anticiparse a los desafíos es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Y estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Alejandro Fernández, él es socio y gerente de estudios de Géminis. Alejandro, vámonos a los datos locales. Vamos. Tenemos varias cositas que hablar. Siempre yo me confundo con la cifra de la SOFOFA y con la cifra que entrega el INE. Porque, las manufacturas, está hablando de las cifras sectoriales que entregó en el día de hoy el INE, que por supuesto son lo que ustedes ya empiezan con lápiz y papel a sacar el IMASEC, que te voy a preguntar, que se va a conocer el 7 de noviembre. Habló de una producción que crece un 1,4%. Las ventas de retail también crecen un 7,4% en relación a septiembre. La producción minera retrocede un 1,6%. Y eso con respecto a las cifras sectoriales. Y también hay cifras del comercio, que también son buenas. Bueno, el 7,4% que diste es las ventas del comercio minorista. ¿Qué te parecen esas cifras? Buenas, respecto a lo que se esperaba, buenas. Sobre todo la actividad manufacturera tuvo un repunte bastante sorpresivo. Ahora, cuando uno mira las cifras, estas variaciones en 12 meses, en realidad esto da para pensar cualquier cosa, pero cuando uno ve las cifras desestacionalizadas y la tendencia, cuando uno limpia las series y deja solo el efecto de tendencia, quitando todo lo coyuntural o los días hábiles más o menos, o qué sé yo, lo que uno observa es que la tendencia en la manufactura y la tendencia en la minería están empezando a mejorar por 3 meses consecutivos. O sea,
ya califica como para llamarlo una tendencia. Y en el caso de las ventas del comercio, algo parecido. La tendencia también tiende a mostrar una mejoría ya por varios meses consecutivos. O sea, esto podría interpretarse como que los brotes verdes finalmente están empezando a aparecer. Y por lo tanto que podríamos observar alguna recuperación hacia adelante. Pero hay que ser cuidadoso. Pueden aparecer heladas como las que estuvimos acá. Como tú no estuviste acá, estuviste en Magallanes y no te diste cuenta de la helada y el frío. De nada, no. Espero que eso no suceda. Bueno, nunca se puede estar seguro de nada, pero yo creo que posiblemente en ausencia de shocks negativos, de expectativas que también están como empezando a estabilizarse o a recuperarse un poquito, la percepción que yo tengo es que habría alguna recuperación en lo que está quedando del año y creo que la probabilidad de que el año cierre con una variación de 1.8 ha aumentado. O sea, yo estaba más bien en 1.6. Yo creo que con este dato, como digo, 1.8%, 12 meses a septiembre en nuestra proyección, podemos estar entre 1.7 y 1.8 al cierre del año. Ahora estamos hablando de una porquería de crecimiento igual, o sea, menos de 2%. Estamos creciendo mucho menos que el mundo. El peor año de los últimos tiempos, o sea, desde la crisis del 2009. Pero, digamos, lo interesante es que esto abre la posibilidad de que el año que viene pueda ser mejor, que el crecimiento no solo esté ahí colgando del 2%, sino que pueda irse un poco más arriba. Y aquí hay un tema del que varios colegas míos han hablado que a mí no me convenció mucho nunca hasta el domingo pasado, digamos. ¿Cuál? Y es que la perspectiva de un cambio de gobierno y la perspectiva más o menos segura, esto era así cuando se esperaba que Lagos y Piñera fueran los candidatos presidenciales, acotaba el riesgo de lo que iba a ser el próximo gobierno y por lo tanto que podía generar una anticipación del inicio de proyectos de inversión y eso generaba alguna recuperación. ¿Y por qué eso no te daba sentido en Chile si, por ejemplo, lo vimos tan patente en otros países? ¿Te acuerdas lo que pasó en Brasil? Ni siquiera elección presidencial, sino que cambio de gobierno, así nomás. Bueno, claro, pero cambió el gobierno, aquí todavía no ha cambiado. Aquí estamos especulando. Pero con quién... comenzó un avance positivo antes. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí el daño que se ha hecho a las expectativas es tan grande, o sea, con todo el primer y segundo año de este gobierno y con la intención que tiene parte de la coalición de gobierno de seguir impulsando reformas absurdas, yo tengo el temor de que, o tenía el temor, hoy día se ve que eso está menos probable, de que la confianza de los inversionistas en particular no se recuperara y por lo tanto que ese fenómeno de recuperación de la inversión iba a ser mucho más tarde, es decir, cuando ya se hubieran producido las elecciones o en torno a eso, o sea, hacia fines del próximo año recién. Pero da la sensación de que eso podría estar ocurriendo, las cosas que han sucedido después de conocer los resultados de las elecciones municipales, por ejemplo, el votar la mesa de la ADC y esta parálisis que se ha producido por los malos resultados que obtuvo el gobierno, pueden ser un factor positivo en términos de que no se hagan más leceras y por lo tanto se pueda llegar a una situación un poco de recuperación. Yo creo que el cambio en el sentido de las preferencias de la gente es bastante claro, o sea, por mucho que hubo una abstención alta, yo creo que claramente la gente está dando un mensaje que no queremos más retroexcavadoras. Exactamente, ahí vemos como la coalición ganó, si bien no ganó todo, pero ganó comunas que son emblemáticas y que eran, sí, se las arrebató a la nueva mayoría. Y algo que nunca había pasado, que sacaran más alcaldes y más votación en alcaldes. Es un hecho inédito. Entonces, yo creo que el mensaje es claro. Ahora, lo que queda también es complejo. Hay un año por delante, un año que parte ahora, porque yo creo que lo que se especulaba antes de las municipales ha quedado de alguna medida borrado. Yo creo que la perspectiva que tuvo Alejandro Guillé de ser
llegar a ser candidato, yo creo que se desdibuja con los resultados de las elecciones municipales, porque era como la versión más parecida a Bachelet, pero con pantalones y barba, y que hoy día se ve menos probable, porque la gente quiere realmente un cambio, y desde ese punto de vista yo creo que si bien Lagos también la tiene difícil, yo creo que es el candidato más probable y con mejores perspectivas de que le vaya bien dentro de la nueva mayoría. Y eso significa correr el discurso hacia el centro. Hablando de las perspectivas y cómo se han modificado, dices tú, en el último tiempo, ¿habría algún vuelco en el tema de la inversión? Porque ya hemos tenido 3 años bien importantes a la baja. Y eso sabemos que le ha pegado fuerte a todo lo que es el crecimiento de Chile. Sí, yo creo que en el muy corto plazo eso no se va a notar. De hecho, todo indica que la inversión se contrajo en el tercer trimestre. Lo vamos a saber el 18 de noviembre, cuando el Banco Central publique las cifras de cuentas nacionales. Pero, y desde antes también teníamos una perspectiva de que en el cuarto trimestre creciera algo, por un tema de base de comparación. O sea, entonces, independientemente del resultado de la elección y del cambio de perspectiva, yo creo que la inversión va a crecer en el cuarto trimestre. En el año va a andar en torno a 0 probablemente, no negativa como ha dicho el Banco Central, pero la posibilidad de que el próximo año se recupere yo creo que siempre existió. El tema es con qué fuerza. Ahora, a mí lo que más me preocupa aquí es que tenemos por un lado una inversión que podría comenzar a recuperarse, pero tenemos un nivel de ahorro que ha caído producto de la reforma tributaria. Y que eso significa, en definitiva, que la forma de financiar ese nivel de inversión con ahorro insuficiente es un déficit más grande en la cuenta corriente. Y eso nunca es algo positivo, porque genera una vulnerabilidad para el país que no es bueno tener. Bueno, y a lo mejor por eso también el ministro de Hacienda fue tan enfático en ese ajuste fiscal, un ajuste fiscal el cual él habló y fue muy importante en este Chile Day que se hizo en Estados Unidos, y donde los inversionistas estaban atentos a ese tipo de evolución. Seamos precisos, no hay ajuste fiscal. No hay ajuste fiscal. Menos, tienes toda la razón, es verdad. El presupuesto fiscal no es austero. Es expansivo, el déficit fiscal aumenta el año que viene respecto de este año, según las cifras oficiales, y por lo tanto yo creo que lo que sí hay que decir es que el ministro probablemente hizo lo más que podía hacer en las circunstancias actuales, pero el ajuste de verdad va a tener que empezar el próximo año, o sea, con el presupuesto para el 2018. Muy buena la corrección, Alejandro. Nos vamos a Estados Unidos porque nos quedan pocos minutos para este PIB trimestral de Estados Unidos que crece a un 2,9%, la verdad que anotando la mayor expansión en más de 2 años. Sí. Recordemos, ¿no es cierto?, que más del doble el trimestre anterior. El trimestre anterior creció en un 1,4%. Esta fuerte expansión se da gracias a las exportaciones y a un repunte de los inventarios que logran compensar la desaceleración en el gasto de los consumidores, que eso es un tema importante, que es el motor obviamente de la primera economía del mundo. Quiero linkear eso con el bajo precio del dólar, no lo entiendo. No, a ver, yo creo que primero los datos de Estados Unidos se esperaba que fueran mejores, fueron mucho mejores de lo que se había pensado. Y claramente había una parte de esta mejoría que era esperada. El tema de los inventarios, después de 5 trimestres consecutivos de restar al crecimiento, lo razonable era que aportaran positivamente, y eso ocurrió, no mucho, pero ocurrió, y eso va a seguir sucediendo en los próximos trimestres, lo que ayuda a que las cifras que vienen hacia adelante, cuarto trimestre, primero del año siguiente, sean relativamente mejores de las que hemos estado viendo. Lo que a mí me preocupa es que la inversión sigue muy débil, de hecho cayó la inversión en capital fijo, y el debilitamiento del consumo yo diría que es algo que era razonable que ocurriera. Creció demasiado fuerte en el trimestre anterior y por lo tanto era razonable esperar algún retroceso. Igual creció, particularmente en bienes durables, muy fuerte. Fueron los bienes de consumo habitual los que se frenaron. Así es que eso no me preocupa tanto. Pero claramente este es un indicador de que yo creo la probabilidad de que la tasa suba en diciembre en Estados Unidos es muy alta. Yo casi diría cercana al 100%. O sea, yo daría como hecho que la tasa sube en diciembre. Ahora, ¿por qué bajó el tipo de cambio en Chile? Yo creo que fundamentalmente porque el precio del cobre subió. Yo creo que esa es la razón principal, por una parte. Pero por otro lado,
algo que también ayuda a este proceso de recuperación es que, a pesar de que mucha gente no lo entiende, un tipo de cambio bajo o bajando ayuda al consumo. No ayuda a las empresas exportadoras, desde luego. No ayuda a que se reasignen recursos desde la minería, que está pasando por un momento muy malo, hacia otras actividades exportadoras. Pero en realidad lo que necesitamos, y algo que sea sostenible en el largo plazo para desarrollar otras actividades exportadoras, no es tipo de cambio alto, es productividad. Eso también ayuda a la inflación. Desde luego, eso es lo único que vale en el largo plazo. Y como tú decías, ayuda a la inflación que está bajando, y yo creo que vamos a terminar con inflación de menos de 3% este año, porque vamos a tener tal vez IPCs negativos en la parte final de este año. Entonces, bueno, lo otro, y con esto termino, tenemos que hay una mirada más favorable hacia las economías emergentes. Y por lo tanto eso está haciendo llegar capital a Brasil, a Chile, a Perú, etcétera, y por eso también el tipo de cambio baja. ¿Viste que nos faltó tiempo? No faltó tiempo, nada. ¿Ves? Eso pasa por perderte tanto tiempo. Falta el comentario. Gracias, Alejandro. Que tengas un excelente fin de semana. Súper, hiper, duper largo. Eso, gracias, tú también. Bueno, y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el miércoles a las 2 para dar una nueva mirada. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.